Vamos a comenzar con nuestra clase. Como ustedes saben, el último contenido que nosotros hemos estado revisando es referente al universo dramático. Hemos estado estudiando un poco todos estos detalles y habíamos hecho al final unas conclusiones, que un texto dramático se va a escribir siempre con esa finalidad de ser representado ante un público. Esa es la finalidad, es decir, a través de una obra de teatro. Entonces, y ya en algunas ocasiones nosotros también hablamos de que está compuesto por parlamentos, por acotaciones, ya explicamos qué son los parlamentos, que son esos diálogos, ¿no? Y que siempre lo antecede un nombre del personaje que lo va a actuar. Las acotaciones siempre dijimos que van entre paréntesis y con cursiva y que son pequeñas indicaciones e instrucciones que el dramaturgo va escribiendo para que el director, ya cuando ponga en escena, ¿no? Pueda realizar eso, pueda ser llevado a cabo. Entonces, también hablábamos de unas diferencias, que el parlamento puede ser un diálogo, un monólogo, un soliloquio, una parte, que son qué es lo que va a ser expresado por los actores durante la obra de teatro. Tenemos también en ese sentido el diálogo, que es esa conversación ficticia entre dos o más personas dramática, entre los personajes. Tenemos el monólogo, que dijimos que es cuando el personaje habla consigo mismo para externar sus pensamientos ante el público. Yo les decía a sus compañeritos en la clase presencial al monólogo, ¿no? Y yo les hacía un ejemplo de monólogo cuando el personaje está hablando consigo mismo, diríamos solo, ¿no? Monólogo, un diálogo conmigo mismo. Todos hacemos en la vida a veces un monólogo cuando nos ponemos a hablar de nosotros mismos y surge ese diálogo interior, y empezamos a hablar sobre lo que sentimos, sobre lo que queremos, sobre lo que se nos dificulta, sobre lo que nos provoca angustia y dolor, ¿no? Y también está el soliloquio. Parece que es que el personaje se está dirigiendo a otros personajes, pero los otros están como silenciosos o ausentes, ¿no? Entonces viene el personaje como que se dirigiera a hablarle a otro, pero hace gestos hacia el público, ¿no? Y el aparte es cuando el personaje, a pesar de estar junto a su interlocutor, no se dirige a él, sino que a un tercer personaje o incluso al espectador, ¿no? Eh, y de ahí yo les dejaba la tarea de leer la obra El Lazarillo de Tormes. Ya ayer día lunes, la comenzamos a leer con los presenciales del primer tratado y dejé un cuestionario que era ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el género dramático y el teatro? Eso lo vamos a complementar con lo que les voy a mencionar a continuación. Esa es una. ¿Cuál es la diferencia entre el género dramático y el teatro? Dos, menciona algunas características o elementos del género dramático. Y tres, en un esquema representa la estructura interna y externa del género dramático. Esas fueron parte de algunas interrogantes que la vamos a responder. Les voy a enviar este pequeño artículo que se denomina ¿qué es un texto dramático? Características y ejemplos. Ahí ustedes van a especificar qué es un texto dramático y sus características, cuál es la estructura de un texto dramático, estructura externa de un texto dramático. Eso es el índice, ¿no? Yo se los voy a enviar, ustedes lo revisan y responden las preguntas que yo les acabo de hacer. eh, las preguntas que yo les acabo de hacer en este cuestionario. Entonces, con ese artículo van a responder ustedes esas preguntas. Léalo, subráyelo, ¿no? Y de ahí también vamos a responder, como ya comenzamos a leer la obra de Lazarillo de Tormes, hay un pequeño cuestionario ahí también. Chiquitito, ¿no? Sencillito, pero que usted lo va a poder responder. ¿Quién es el protagonista de la obra? Comienza por responder quién es el protagonista de la obra. Ya nosotros durante todas las clases de lenguaje hemos hablado del protagonista, del antagonista, de los tipos de narradores, etcétera. Pero en este caso de la obra de Lazarillo de Tormes, ¿quién es el protagonista? B, ¿cuáles son los orígenes de Lazarillo de Tormes? ¿No? Siempre en el primer apartado ustedes van a encontrar ahí cuáles son los orígenes de Lazarillo de Tormes, su padre, su madre, dónde nació, cómo nació, etcétera. De ahí, cuáles son los personajes más destacados de la obra. Esto al terminarla de leer, usted va a poder ir identificando ahí cuáles son los personajes que más destacan en esa obra.
cuál es el tema principal de la obra El Lazarillo de Tormes, es decir, en el fondo, ¿no? De todo lo que trata la obra, ¿cuál es el tema principal? Hay un tema principal que se pone de manifiesto en cada tratado a lo largo de toda la obra en la que se va hablando, se va explicando sobre el Lazarillo de Tormes. Hay algo ahí que queda como que tenemos que reflexionarlo de cuál es el tema principal que se maneja a través de toda la obra. Hay como una crítica también a ciertos sectores, ¿no? Entonces, que se trata de manifestar a través de esa obra. Entonces es necesario de que usted identifique cuál es el tema principal y lo coloque en sus propias palabras para que usted le encuentre gusto y sabor también a esa obra principal de Lazarillo de Tormes. Y por último, usted va a hacer un resumen de cada tratado de la obra. La obra se divide en primer tratado, tratado 2, tratado 3, tratado 4, tratado 5, tratado 6, tratado 7. Usted va a hacer un breve resumen de 5 a 8 líneas en su cuaderno. 5 a 8 líneas. Un resumen de cada tratado. No se me va a poner a hacer una página de tratado por cada... No, 5 a 8 líneas que recoja de qué trata de manera general cada tratado, de manera general. Entonces, pero para eso obviamente es necesario que usted vaya y lea la obra, ¿no? Vuelvo y repito, tenemos este cuestionario de la obra de Lazarillo Tormes que ya con los compañeros en la clase presencial ya leímos el primer tratado. Síganlo leyendo en sus casas porque esto hay que seguirlo haciendo. Este cuestionario de cuál es la diferencia entre el género dramático y el teatro, y vamos a mencionar algunas características o elementos del género dramático, y C en un esquema representa la estructura interna y externa del género dramático, y lo vamos a responder con este artículo que yo les voy a presentar en la plataforma. Ok, con eso compañeros y compañeras nos quedamos en esta clase debido a que ayer también leímos un poco de la obra, entonces, pero eso lo va a hacer usted también en su casita, lea el primer tratado y trate de encontrarle gusto, vaya poniéndole incluso énfasis a algunas palabras, algunos párrafos dentro de la obra para que usted también le vaya encontrando sabor. Si es posible, léaselos a sus abuelitos, a su mamá o a su papá o qué sé yo, para que ellos también le vayan interpretando el texto, ¿no? Y usted en conjunto con ellos lo vaya haciendo. Hágalo dinámico. Un gusto. Saludos compañeros y compañeras.